Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video. Esta vez tenemos invitada especial. Gracias por seguir este canal y ustedes saben que tratamos en este canal temas pro vida, temas católicos, temas que impactan en nuestra patria y en nuestras libertades. Entonces, pues el día de hoy estoy con la alegría de estar con una activista más. Ella es Laura. Y pues bueno, hola Lau, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Creo que es bien importante tener canales de difusión de este tipo de temas y alertar a los padres de familia, a los maestros, pues a los ciudadanos en general de todo lo que está pasando, lo que estamos viviendo. Así es. Bueno, Lau, un gusto tenerte aquí en este canal y pues voy a dar lectura al currículum de nuestra invitada para que se den una idea. Eh, Ana Laura Hernández Meijueiro es licenciada en Ciencias de la Familia, cuenta con maestría y doctorado en psicoterapia humanista, cuenta con diplomados en orientación familiar, educación de la sexualidad, realidad familiar contemporánea, tanatología, logoterapia y terapia racional emotiva. Cuenta con certificación en atención a la adicción de la pornografía y en psicobioterapia. Tiene 15 años de experiencia en psicoterapia y más de 30 impartiendo conferencias en temas de familia, formación de los hijos, integración matrimonial, sexualidad, ideología de género, manejo de las emociones, duelos, entre otros temas. Actualmente preside la organización Vía Familia AC. Y bueno, un poco introduciéndonos al tema de esta entrevista, hablaremos sobre las infancias trans. Es un tema que lleva turbo, desgraciadamente, en las legislaciones de nuestro país y que lamentablemente tenemos muchos ejemplos de otros países para saber que esto no es positivo para nuestros infantes. Pero antes de entrar en materia, me gustaría que nos platicaras un poquito y breve cómo iniciaste en estos temas de vida y familia y libertades y a qué movimiento, pues, bueno, ahorita ya comentábamos a cuál perteneces y lideras, pero ¿cómo es que tú diste con todos estos, temas? Fíjate que curiosamente desde muy joven tuve inquietudes en esta línea y me enfoqué mucho a la orientación familiar. Pues ahí aprendí mucho del desarrollo evolutivo de los niños, del desarrollo psicológico y yo creo que entré como voluntaria del Centro de Ayuda para la Mujer en 1900, en 2005. En 2005, después como voluntaria de BIFAC, ahí empecé a ver muchas realidades de las chicas que llegaban con un embarazo inesperado y deseando abortar, ¿no? Entonces, muy en contacto con estas realidades. Y fue en 2015 cuando se quiso implementar en Sinaloa la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que venía con ciertas cosas que no convenían porque, por un lado, quitaban un poco la patria potestad a los padres para poder restringir ciertos derechos, o venía muy claro los derechos sexuales y reproductivos de niñas y niños y adolescentes, en donde sin consentimiento de los padres podían solicitar hormonas, aborto, etcétera. Entonces, logramos poner 7 candados a esa iniciativa y a partir de ahí el movimiento que se formó, que si es mi hijo, yo lo educo, pues fue evolucionando y nos constituimos legalmente como Vía Familia ya en 2018. Y bueno, desde entonces estamos muy metidos en este tema, en metiendo iniciativas de ley, participando en parlamentos abiertos en el Congreso local, impartiendo conferencias en escuelas, en colonias, en parroquias donde nos inviten, pues sobre todo, como te decía al principio, para despertar a la gente y darse cuenta de qué va todo esto que estamos viviendo. Ay, pues qué padrísimo. Justo estábamos comentando antes que hay mucha riqueza en México, ¿verdad? Muchos perfiles muy, muy bonitos y pues guerreros, ahora sí que a veces anónimos, que están dando la batalla en esto de, pues que viene contra nuestros niños, adolescentes y jóvenes, ¿verdad? Y bueno, pues para Sí. entrar en tema, porque el tiempo es oro. Lau, tengo entendido que los pequeños en las primeras etapas de su vida ni siquiera piensan en el sexo biológico que tienen, sino que después de nacer apenas van identificando que son distintos a la mamá y poco a poco empiezan a reconocer su propio cuerpo. Mucho menos preguntarse si pertenecen al infinito catálogo de géneros que ahorita nos manejan, que abarca pues la ideología de género, ¿verdad? Por lo general, antes era hasta la adolescencia que la misma ideología nos hacía preguntarnos sobre esto por los cambios corporales que íbamos teniendo.
Entonces, esto, bueno, se daba por la inocencia que se vivía. Sin embargo, hoy en día los niños en las redes sociales, los medios de entretenimiento y la escuela son confundidos incluso a toparse con imágenes pornográficas a veces desde los 9 años. ¿Qué tan cierto es que algunos de los niños realmente saben que quieren ser un niño trans y que tienen la madurez psicológico-biológica para asumir las consecuencias de que esta decisión podría llevar el resto de su vida? Definitivamente y claramente esto es falso, es un engaño. De entrada, eh, la personalidad, el carácter y la estructura sexual o biosexual del niño se empieza a formar en los 6 primeros años de vida. Y justo eh, la tarea de los padres y educadores es dirigir al niño a que se identifique con el sexo al que pertenece. De entrada, tú sabes que cambiaron desde la conferencia de Beijing en 1995 la palabra sexo por género, porque sexo desde la biología no puede haber más que dos. Y entonces quisieron acuñar una nueva palabra, que eso es importante saber que a través del lenguaje es como nos vienen metiendo una serie de ideas, pues acuñan el hablar de género, que antes pertenecía a las cosas, ¿no? Un escritorio era del género masculino, una silla del género femenino, y ahora lo atribuyen a las personas. Entonces, en la infancia se estructura los 3 primeros años la personalidad, o sea, nacemos con un temperamento y se empieza a formar el carácter. Y de los 3 a los 6 años aproximadamente, meses más, meses menos, se estructura la identidad sexual. Es bien importante este tema y es bien importante hablar de esto, porque para esto influye el sexo biológico, o sea, con el que nacemos, la sociedad, o sea, los padres de familia, los hermanos, las experiencias de vida, para que se conforme sanamente. ¿Qué quiere decir esto? Que un niño eh, sea feliz y esté satisfecho con el sexo al que pertenece. Y entonces, ¿qué se da de forma natural en esta edad? Pues se da que la niña se empieza a poner los collares de la mamá, se quiere pintar la boca, se cuelga la bolsa, los tacones, como una forma de identificarse con la figura de su mismo sexo. Y el niño hace lo propio con el papá. De pronto encontramos un niño que se pone los tacones de mamá, el collar, y pues lo que debiera hacer es decirle, eso es de las niñas, tú eres hombre como tu papá. En el caso donde no hay papá, pues generalmente hay figuras sustitutas, como puede ser un abuelo, un tío, el compadre, alguien muy cercano a la familia con quien el niño se puede identificar para poder generar esta identidad. Posteriormente entran en una etapa de latencia, que tú hablabas claramente de una inocencia, ¿sí? Donde el niño lo que menos pensaba era en cuestiones de tipo sexual, todo su enfoque estaba en la formación académica, en conocer amigos, en la socialización, en una serie de cosas que hoy pues lo vemos como que eso pasa casi desapercibido. ¿Por qué? Porque a través de todos los medios les están despertando una inquietud sexual que no es lo propio a esa edad. Y luego ya en la adolescencia, con el surgir de las hormonas propias de cada sexo, entonces lo natural es que ahí se confirme la identidad sexual. Si en un momento dado un niño no se identificaba plenamente en la infancia, no pasaba nada y todavía no lo pasa. Va a ser en la adolescencia donde se confirme en su sexualidad gracias a los estrógenos y progesterona en las mujeres y gracias a la testosterona y androsterona en los varones. Entonces, si nosotros dejamos a la propia naturaleza, ella va a obrar por sí misma. Ahora, tú me hablabas de si el niño puede decidir. Hay algo bien importante que hay que conocer, que esto pertenece al campo ya de las neurociencias. Nuestro cerebro madura de atrás hacia adelante. Lo que hay atrás es la parte que controla nuestras funciones vitales. Es lo primero que se forma en un feto para que controle el corazoncito, la respiración, sistema digestivo, endocrino, todos nuestros sistemas que funcionan ajenos a nuestra voluntad. Después se va formando, madurando la zona límbica, que es la zona de las emociones, la corteza cerebral, que es donde están nuestros sentidos, memoria, todas nuestras funciones. Y finalmente, lo último en madurar, y que es entre los 21 y los 25 años, es la corteza prefrontal, que es justo ahí
donde está el área de la toma de decisiones, es ahí donde está el área de las acciones, es decir, yo tomo una decisión, pero necesito una acción para llevar a cabo esa decisión. Y esa madura muy tarde, por eso en Europa y en otros países, la edad donde el niño ya puede fumar, puede tomar, es después de los 21 años, a diferencia de Estados Unidos y México, en donde es a los 18. Pero fíjate lo contradictorio, no pueden tomar una decisión porque no tienen la madurez neurológica, sino hasta los 21 años, y ahora quieren confundir a los niños y decirles que, no, que el ser hombre o mujer pues fue un género, les dicen, asignado por el médico al nacer, lo cual es una aberración, y que ellos pueden decidir. Y entonces, en los programas académicos que vemos, no lo vemos tanto en los libros de los niños. Yo les invito a que vean los libros de los maestros, porque ahí vienen las dinámicas y los ejercicios que ellos tienen que hacer en el salón. Y, por ejemplo, hay ejercicios para preescolar en donde invitan a la maestra a que lleve diferentes vestuarios y que haga que los niños se disfracen de mujer, las niñas de hombre, y vean cómo se sienten y que vayan probando. Entonces, lejos de que en esta etapa se les ayude a confirmarse en su propia identidad, desde el exterior los adultos estamos fomentando su confusión. Entonces, de forma natural, no es que el niño sepa si es hombre o mujer, es, y bien lo saben la gente que se dedica a esto, porque hasta los manuales y para el maestro y los libros, pues vienen enfocados a confundirlos justo en preescolar, o sea, de los 3 a los 6 años, que es cuando se debe confirmar su identidad sexual. Y de hecho, me acordaba ahorita que hablabas, escuchaba a un psicólogo que decía, es que la pubertad no es una enfermedad, es la solución, ¿verdad? Porque Por la pubertad supuesto. viene a ser como un segundo chance, ¿verdad? De lo que no se tuvo de la infancia, como que todavía tienes la oportunidad de reafirmar o de sanar. A lo mejor va a estar un poco más caótico, pero sí, sí se puede, pues, o sea. Claro, y así ha sido toda la vida. O sea, si tú te fijas, a partir de que empezaron todas estas campañas, porque yo lo considero campañas publicitarias de la cuestión trans, en muy pocos años se han multiplicado la cantidad de casos. Y esto no es natural. No es natural, es un fenómeno provocado. Incluso se habla de esa, o sea, que hay ciertos trastornos o ciertas situaciones que pueden explotar en la sociedad como una epidemia, ¿no? Por ejemplo, el Sí, suicidio, por ejemplo, o sea, hay ciertas cosas que se tiene que tener, la anorexia, etcétera, ¿verdad? O de sea, hecho, actualmente desde la sociología le llaman el fenómeno del contagio social. Es decir, a través de estas redes sociales, de Instagram, TikTok, todo esto, los chicos están imitando una serie de comportamientos, pero no solo eso, hasta de enfermedades mentales. De pronto empiezan, como bien dices, a provocarse anorexia, depresiones. Hasta hace poco me llegó un documental donde decía el síndrome de este que les da un tic, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahorita el nombre, pero hasta de enfermedades muy que no son tan comunes, hoy hay un contagio, ¿no? Y pues cuanto más de estos temas sexuales. y el tema es que a veces puede pasar que en algunos padres de familia como que lo digan, bueno, yo cuando estaba chico hacía ciertas cosas o sea, como si fuera una moda pasajera, pero el problema es que esto va directamente a, desde la psique hasta cambios muy radicales, ¿verdad? Que pueden tener un coste, o sea, no se trata de ir a un toquín de rock, no se trata de ir de vestirte de pachuco, no se trata de, no es algo que bueno, es normal que en la adolescencia se rete a la autoridad y pongas como que límite y lo rompas, como que a Ujú, ver, planteando, ¿no? ujú. Pero lamentablemente esto es una toma de decisiones que ni siquiera se recomienda a los adultos, ¿verdad? De acuerdo, esto va a implicar unos cambios tan radicales. Por ejemplo, aquí en Sinaloa se acaba de aprobar el cambio de género, no de sexo, de género legal y social. Es decir, el niño, porque en Sinaloa se aprobó desde la infancia, puede ir al registro civil a cambiar su nombre y él puede empezar a vestirse de mujer.
Él está definitivamente influenciado y mal influenciado por alguien. No, esto no es natural. Entonces, esto mientras llegue a lo social, no afectaría tanto como el que esto lleve al cambio médico, ¿sí? Que es el gran peligro, que empiecen a darles bloqueadores de pubertad o que empiecen a darles hormonas del sexo opuesto y entonces ahí sí es irreversible el daño que se les causa. Entonces podemos ver así como la identidad humana se va formando de acuerdo a las etapas o sea, van correlacionadas tanto la etapa psicológica como nuestro crecimiento, nuestro desarrollo de la etapa de vida que estamos. Completamente. Así es, totalmente. Y aquí el aviso es a los padres de familia, porque a ellos les toca tener una imagen digna de ser imitada. Porque cuando no hay una plena identidad, por ejemplo, que un niño de plano diga, es que yo no quiero ser como mi papá, y puede en esa etapa rechazar su masculinidad, es porque a lo mejor el papá es agresivo, es violento, golpea a la mamá, los trata mal. Entonces, inconscientemente, el niño no quiere ser como su papá. Y no solo implica el no ser en el comportamiento, sino en la identidad masculina. Eh, Esto no tiene que ver con ser homosexual o heterosexual, no, es en el sentimiento propio de ser quien soy. Lo natural es que el niño imite a mamá y imite a papá, pero algo interesante, la niña imita a mamá, pero su papá preferido va a ser el sexo opuesto, o sea, su papá. Hay una especie de enamoramiento con el papá, que hasta si ves a la mamá le dicen, no, es mío, y todo el tiempo quiere estar con su papito, y esto es natural, y el niño va a ser al revés, imita a papá, pero él está enamorado, entre comillas, de mamá, o sea, su fuente de amor es mamá. Y eso es lo natural. ¿Cuál puede ser el factor de riesgo? Pues que mamá hostilice, por ejemplo, a la niña, ay, sí, tú ya nomás quieres estar con tu papá, y le empieza a dar una serie de mensajes en donde para la niña el mensaje que está recibiendo es sobre su identidad. Incluso si ella se pinta mal pintada y le dicen, ay, qué fea te ves, despíntate, eso no me gusta, todo esto tiene que ver con su identidad sexual. Y lo mismo el niño, a veces quiere estar todo el tiempo con mamá y el papá le empieza a decir, eres un faldilludo, te vas a hacer vieja, y le empieza a decir una serie de cosas que entonces él dice, entonces está mal, pero no entiende qué es lo que está mal. Estos son los Ya, factores. La respuesta de los adultos es lo que puede dañar la identidad del niño, no lo que hace el niño de forma natural. sí, de hecho, o sea, es como normal. Por ejemplo, yo cuando estaba chica, pues puro primo vato, ¿verdad? Puro niño y que Ok. las escondidas y que food y que puros juegos de niños, este, pero no tiene nada que ver. O sea, el problema es cuando, por ejemplo, tú comentas eh, la identificación con la mamá o con el papá. Yo escuchaba la otra vez una conferencia que hablaban de la importancia de que cuando hay una figura débil, femenina, Ujú. y un papá violento, ¿verdad? Y como que se genera un caos, no nada más en los varoncitos, sino también en las mujeres, ¿no? Y luego también Sí. como el papá luego a veces puede como esa confusión de roles, ¿no? O sea, como hija, échale ganas a lo rudo, al éxito, tú sola, etcétera. Entonces como que con un perfil débil de la figura materna como que se confunde más, ¿no? Es muy difícil porque la tendencia natural, acuérdate que tenemos nuestras neuronas espejo, que lo que hacen es espejear lo que hacen los adultos y aprender por modelaje. Entonces Ujú. yo aprendo por modelaje lo que hace la otra figura, la que es de mi propio sexo. Y aquí hay algo bien interesante que manejan todos estos gente de ideología de género, porque te dicen, es que a los niños no hay que darles estereotipos, hay que acabar con los estereotipos de género, nada de que el vestido es de la niña y el pantalón del niño, o el collar de la niña, pero ¿cómo se visten los transexuales o los transgénero? Con collares, con el vestido femenino. Entonces, ¿qué pasó con los estereotipos de género? Realmente es
contradicción tras contradicción y la gente no se da cuenta. Yo conozco jovencitas que, no, estoy embarazada, pero no quiero nada azul, porque va a ser hombre, pero nada azul, porque yo no quiero estereotipos de género. No es el color, no es el color, es lo que ven de papá y mamá. ¿Sí? Entonces, pero bueno, ahí hay una gran contradicción. No quieren Sí, estereotipos de género y se visten totalmente sí, afeminados, ¿no? o sea, con los abuelos, de hecho, esto de azul y rosa es nuevo, o sea, no lleva tampoco mucho tiempo, o sea, los abuelos, la que hubiera, ¿no? La mantita que hubiera y tapa al niño, o sea, como que no, Claro, pero lo que roles heredaban de los exteriores, grandes. claro, o sea, sin preocuparse de si ya estaba deslavado, si estaba azul o si estaba rosa. Sí. Entonces, bueno, continuando con este tema, yo he observado que eh, un tiempo como que se satanizó mucho que el pudor, ¿no? ¿No? Que el pudor, y yo Ujú, veo que el pudor es una virtud desde el tiempo de los griegos, o sea, desde hace mucho se consideraba como algo bueno. Y como con esta confusión del lenguaje, como que tendían a querer hacer como sinónimo el pudor igual a sentir vergüenza del cuerpo, que no, o ujú. sea, como que a fuerzas tiene que significar esto y es malo. Pero resulta que, o sea, ¿qué tan cierto es que no, el niño no debe de cuidar, que no debe de, porque yo recuerdo a Pablo Muñoz Iturrieta en una conferencia hablaba de unos estudios que se habían hecho no recuerdo si en Inglaterra, la verdad, pero que era tanto ya el permisivismo sexual, tanto el adoctrinamiento, que ya los niños ya no identificaban cuándo era un acoso, cuándo estaban siendo violentados sexualmente o cuándo todo se vale, todo es parte de esta sensibilidad, ¿verdad? Que tanto premia la ideología de género. Entonces, ¿tú opinas que el adoctrinamiento sexual que se está llevando en las escuelas actuales de nuestro país es correcto lo que se está haciendo o realmente ayuda o perjudica a los jóvenes? Yo creo que hace mucho daño, y lamentablemente esto no es local, esto viene de programas de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, desde 2010. Ellos tienen el Manual de Educación Sexual para Escuelas y que se llama ESI o Educación Comprensiva, es la educación sexual integral. Todos nuestros países mágicamente la han adoptado, desde Argentina hasta Canadá. ¿Y qué pasa con esta educación sexual integral? Ya quedó en la ley de educación en México como parte del tema que se va a dar a los muchachos. Si uno ve los manuales de la OMS, pues vamos viendo que a los 4 años parte del programa o de los objetivos es enseñar el autoplacer, o sea, que el niño aprenda a masturbarse, que el niño aprenda a descubrirse. 4 años. Por supuesto que a los 6 años ya les hablan de relaciones sexuales cuando no tienen ni siquiera el mínimo interés en el tema todavía los niños. Y conforme van subiendo ya te hablan que les tienes que hablar de diferentes tipos de relaciones, homosexuales, bisexuales, heterosexuales. Y en todo esto está impregnado el que te fue asignado un sexo, pero tú puedes elegir el género que tú quieras. Entonces, yo invitaría a los papás que analicen bien los libros de sus hijos, porque en todos está, porque aparte la educación sexual se va a meter de modo transversal. Es decir, lo mismo que en matemáticas pueden meter un problema que tenga que ver con ideología de género, que por supuesto en biología, en ética. Entonces, revisen los libros, porque si un niño está viendo esto en escuela y no está orientado por los padres, sí puede generar mucha confusión. A mí me parece perverso lo que se está haciendo porque yo estudié un diplomado de un año en educación de la sexualidad hace ya varios años y parte de lo que estudiamos y analizamos y vimos estudios académicos era la educación sexual tiene que ser individual, eh, oportuna y impartida por los padres, individual, no grupal, porque cada papá sabe el grado de madurez de su hijo para hablarle de un tema. Eh, Oportuna, ni antes ni después de que se los manejen en la escuela. Ahorita todos los papás están llegando tarde porque antes de tiempo les están hablando de cosas que no deberían. Y finalmente, impartida por los padres.
porque los padres, la educación sexual no es solo información reproductiva o genital, tiene que ver con valores como el valor de la prudencia, la virtud de la prudencia de la que ahorita hablabas, tiene que ver con mis principios y mis valores, y tiene que ver con una serie de cosas culturales y tradicionales de mi familia que yo quiero implementar con mis hijos. Entonces, no se vale que desde la escuela, en un grupo, yo he atendido niños, bueno, me han querido traer, nomás que yo no atiendo niños, eh, de 9 años que les hablaron en el grupo de las relaciones sexuales y desde entonces tiene insomnio porque está espiando a los papás y verá que ustedes no hacen eso y el niño entró en una crisis y en un conflicto porque no tenía la edad ni la madurez, pero se los hablaron en grupo a todo el salón sin distinguir quiénes están preparados y quiénes no. Hay niños que a esa edad siguen creyendo en superhéroes y en mil cosas y no se vale irrumpir de esa manera. Hoy yo invito a los papás a que lleguen antes de tiempo y el valor del pudor que se cultive, porque tenemos que enseñar a nuestros hijos que lo que es del dominio personal íntimo debe seguir siendo del dominio íntimo. Hay una etapa natural en la que todos los niños tienen pudor, que incluso no dejan que los papás los vean. No, no me veas, me voy a bañar. Tendrán 2 años, es una etapa natural y a nosotros nos toca fomentarla, hacerla que se respete, porque como bien dices, después no reconocen el límite de hasta dónde están abusando de mí o hasta dónde es normal y natural. Y ahorita vemos los casos de sexting gravísimos, gravísimos. Yo he atendido niñas con anorexia e intentos de suicidio porque en secundaria se les hizo fácil mandar una foto desnudas con su rostro y con todo, y por supuesto que el chamaquito lo hizo público. Se cambió de escuela, se quería cambiar de ciudad, o sea, es así como un trágame tierra. Y la anorexia representa justo eso, me quiero desaparecer, ¿no? ¿Cómo? Quiero invisibilizarme, ¿no? Entonces creo que los papás necesitan recuperar pues esta obligación y responsabilidad de cuidar y proteger a sus hijos. Y la única manera es estar cerca, estar muy cerca de ellos. Sí, así es. Ahí es que, como vivo cerca de una avenida, es un ruidazo de carros, sí, por eso. Pero fíjate, es sí importante lo que comentas, pero también es cierto que es común, los papás están súper ocupados trabajando. Y la verdad es que en estos tiempos se nos pide tener unas virtudes y una preparación que ni siquiera los abuelos ni los tatarabuelos, o sea, porque estamos bajo ataque y mientras vivamos pensando que no hay una guerra contra la familia y contra la inocencia y contra los niños, nos van a seguir robando, robando libertades, robando la inocencia, robando a los pequeñitos si no hay quien esté en guardia protegiendo, ¿no? Entonces sí, es importante, como dices, no nada más una cantidad, porque explicar el acto sexual, pues en 2 minutos, ¿no? O sea, rapidísimo, pero Ujú, aquí el punto es la formación, la educación la educación emocional, la inteligencia emocional, los valores, la estima personal. Eso es lo que no le van a dar en la escuela y que te toca a ti, papá, ¿verdad? Que a veces es totalmente. como que sí se les empuja, háblenles, háblenles, pero ¿qué les dices? Pues lo mejor de ti. Diles los valores más profundos de tu alma. Eso es lo que tienes que compartirles porque eso es lo que se les va a quedar. Es lo que creo que es más importante y que a veces como que se ningunea, ¿no? Y precisamente Sí. hablarles del amor es lo que, pues sí, del amor, del sacrificio, del autocontrol, del dominio, de esperar. Yo pienso que eso es lo más importante, ¿no? Y mira, algo bien, bien importante. Hoy, antes teníamos una tele para toda la familia. Hoy cada quien tiene una televisión en su recámara. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Yo no creo que ningún papá abriría la puerta de su casa y al primer hombre que pasa le dijera, venga, pase, pase, por favor, siéntese aquí en mi sala y háblele a mis hijos de sexualidad. Ah, y usted, señora, venga y hábleles de religión. Y usted, no meteríamos a un desconocido a nuestra casa a hablarles de eso a nuestros hijos, pero a través de la tele, de las laptops, de la tablet y del celular, están metiendo en la intimidad de su casa, en su recámara,
a perfectos desconocidos hablándoles de estos temas. Entonces, yo soy de la idea que un niño no debiera tener ni lap, ni tele, ni celular. Nada personal. Una tele familiar para todos, una computadora familiar puesta en un lugar visible, porque si no protegemos esa parte de nuestros hijos, de verdad que hay gente muy malévola que les está hablando de todos estos temas, sin valores, sin Sí. nuestros criterios, sin principios. No, y hay mucha pornografía en TikTok. A veces, la otra vez escuchaba que una imagen pornográfica se tarda como años, una década en quitarse de tu mente. O sea, entonces todo ese veneno es darle material bueno, para los que somos creyentes, al enemigo, ¿no? Para que venga y te Ujú, moleste en cualquier momento, pero también en tu psique pervierte y distorsiona la manera de ver a la mujer o al hombre a temprana edad completamente. y ya, o sea, olvídate del enamoramiento, de esto, del otro, ¿no? Ya quemaste todo, o sea, diste en el traste y sí, tienes razón, o sea, la verdad es que para poder ejercer la libertad se necesita una formación y conocimiento y si no se tiene, no puedes dispararles un montón de perversiones en la mente, o sea, que una persona realmente libre ni siquiera tomaría porque reconocería su límite y su vulnerabilidad. O sea, es que yo pienso que muchas veces subestimamos el control que pueden tener los medios masivos y la misma, si la propaganda, o sea, la misma psicología de las masas nos hablaba, de verdad, del poder de la propaganda. Ahora imagínate un bombardeo de permitirte Constante, ver todo, de permitirte escuchar todo. O sea, cuando son programas que están precisamente realizados para tomarte total, o sea, en espíritu y en mente, o sea, y completamente. engancharte. Entonces, Sí, ¿cómo dejarle así al niño en la caja boba o en las múltiples pantallas, ¿verdad? gadgets, ajá. Sí. Y entonces, ¿qué recomendarías tú a los padres de familia si uno de sus hijos insiste, ¿no? Que es de otro género, que, que quiere cambiarse el acta de nacimiento, que quiere, con todas estas novedades, porque ciertamente en la adolescencia tendemos a imitar lo que nuestros amigos hacen o a querer identificarnos con alguien que a lo mejor admirábamos y que lo hizo. Entonces, Ujú. ¿tú qué recomendarías? ¿Cómo ayudar a estos papás que están en esta encrucijada? De entrada ellos necesitan orientación personal y conocimiento, ¿no? Ahorita hay pocos libros, todos están censurados, ¿no? Para que los papás se informen de estos temas. Pero algo muy, muy importante es que los que tienen que tener la mayor cercanía con sus hijos y posponer lo más que puedan este proceso. Yo no soy de la idea de que a los 18 años, yo lo haría hasta los 21, 25. ¿Por qué? Porque es cuando realmente neurológicamente tienen la capacidad de decidir y de elegir. A mí me decía hace poco una señora que está a favor de las infancias trans aquí en Culiacán y con la que tuve una discusión en el Parlamento abierto. Ella decía, es que tú no sabes el sufrimiento de un niño que le digan Juan cuando él quiere ser Teresita. Le dije, a ver, es que tú sabes que de fondo hay otras cosas. Al niño hay que tratarlo primero si hay que darle tratamiento psicológico, porque cuando hablamos de una identidad sexual, antes tenemos que hablar de su identidad humana. Y si un niño tiene confusión en su identidad sexual, tiene confusión en quién es él. ¿Quién es él? Entonces, desde ahí se necesita trabajar para que se aprenda a querer, a gustar, a aceptar, primero como ser humano y ya después como hombre o como mujer. No es algo que debamos dejar pasar de largo y ahora lamentablemente tenemos que ser muy cuidadosos porque están prohibidas estas terapias que ellos le llaman de conversión, cuando en realidad es de afirmación, porque la tarea es afirmar al niño en que se acepte como es. Y la conversión sería lo opuesto, lo convierto en algo que no es, pero fíjate, ahí está la manipulación del lenguaje. Le llaman terapia y conversión cuando tú quieres ayudarlo a que se acepte como es, y le llaman afirmación a convertirlo a otro sexo, ¿no? Es el absurdo, pero sí necesita ayuda psicológica y sí necesitan los papás también, mucha ayuda y como te digo, enfocarse en su identidad personal como secundario en la identidad sexual, para que no te castiguen, ni te censuren, ni te caigan encima, porque aquí en Culiacán por lo menos está penado con 3 años de cárcel para los papás.
el maestro o los psicólogos o el sacerdote, quien quiera que le dé orientación. Entonces estamos pisando terrenos muy, muy peligrosos. Sí, precisamente por eso la importancia de tocar este tema, porque hay que hablar mientras se pueda, ¿verdad? Y hay Sí, que alertar toda vez, porque eso estamos llamados hasta las últimas consecuencias. Y ciertamente eh, lo que tú comentabas es muy cierto de esta importancia de que los papás, entre más, cuando yo, ahora sí que suena como trillado, ¿verdad? El mundo cambia cuando yo empiezo a cambiar, pero es cierto. Cuando yo empiezo a asumirme, cuando empiezo a reconciliarme con mis heridas, con mis complejos, empiezo a trabajar, se va transformando la familia misma, o sea, vamos impactando porque soy el mismo, pero no soy lo mismo. Es decir, ya están tratando con una persona diferente, aunque es la misma, porque yo ya cambié internamente. Entonces, ujú, cuesta trabajo, cuesta lágrimas, cuesta dolor, pero vale la pena porque se vive en plenitud y en felicidad. Y eso lo transmitimos a los demás. Entonces, si yo tengo problemas, bueno, yo no tengo hijos, ¿verdad? Pero sí se beben los problemas de los papás. sí, Cuando no se acepta el papá, cuando no se acepta la mamá, sus complejos nos los transmiten porque eres la figura que más amo y, por ejemplo, si te dejas insultar, entonces las mujeres somos mensas o las mujeres somos esto, o sea, son muchas cosas que hay que trabajar que a veces reflejamos que pensamos que no impacta a los hijos, pero sí. Y luego de ahí vienen los patrones de conducta repetidos, ¿no? A veces, una terapeuta me decía que el primer noviazgo nos podía enseñar mucho de nosotros mismos, porque por lo general ahí como que vimos todo lo que nos encanta, bueno o malo, ¿verdad? Entonces podemos entender que si el niño está teniendo esta crisis de identidad, muy probablemente algo está pasando en casa, ¿no? Muy probablemente a veces llegan, a veces pasa que los papás piensan que la situación se va a resolver si echan al niño al psicólogo. Entonces, eso en otros temas, ¿verdad? Pero ujú, en podemos ver como unos distintos escenarios, como puede ser el impacto en las redes sociales, como puede ser la moda de la situación que se está dando, o como realmente se pudiera estar dando una disforia de género. Entonces, en ese caso, sería como que el foco a toda la familia, ¿no? No nada más así como que, como el chivo expiatorio, ahí va el problema, ¿no? O sea, como que, claro, ¿qué claro. A veces eso quisieran los papás, ¿no? Que ahí le dejo a mi hijo, ahí arréglemelo y luego me lo devuelve. Y en la realidad es un trabajo conjunto. Si los papás y la familia no se somete a un tratamiento, muy probablemente no se arreglen las cosas. Porque si el niño está presentando un problema, yo siempre digo, el niño es el síntoma de la enfermedad de los padres. Entonces, si el niño está presentando un problema, seguramente hay una situación difícil en casa. Y los primeros que necesitan recibir el apoyo son los padres de familia. Con mucha frecuencia, trabajando los papás, se resuelve la situación familiar. Entonces, los primeros que tienen que acudir en todo caso son los papás. Ahora bien, si hay realmente una disforia de género, que, que el niño diga es que yo siempre me he sentido así, que no viene influenciada por las redes sociales, ya será otro tratamiento. Pero lo primero que necesitamos considerar es si el niño está pegado a las redes sociales, si no está recibiendo influencias de algún amigo, de algún maestro. O sea, sí necesitamos estar muy cercano a nuestros hijos, orientarlos y saber qué están escuchando, qué están viendo, tener este diálogo abierto. Si yo tengo un diálogo abierto con mis hijos toda la infancia, seguramente en la adolescencia van a confiar en mí, me van a decir lo que están pensando o lo que están viendo o la situación que están viviendo, o mira mamá, mi amiguito le pasó esto, mi amigo dice que se siente mujer, no, no hombre. Entonces, nosotros ahí es una oportunidad educativa fantástica, pero claramente si un niño presenta una disforia de género no es un tema aislado. Hay que ver cómo está la situación familiar en primer lugar y en segundo lugar, si esto obedece a un asunto externo, ¿no? Como lo que hablábamos ahorita. Sí, y luego, bueno, escuchaba a Jordan Peterson que comentaba que a veces, pues por decir que a veces las mamás que llevaban, por ejemplo, a sus hijos a shows
drag queens y todo este tipo de Mm, cosas, o que eh, a ver, muchas veces podían tener como algún trastorno de narcisismo estas mamás, o que a veces estés como, porque es lamentable que a veces hay niños menores de edad que caen en manos de ciertos adultos inmaduros, hay un caso ahorita en San Juan de los Lagos, lamentablemente, de un niño que se está haciendo famoso en las redes. Y bueno, yo no sé mucho del tema respecto a este niño, pero he escuchado, ¿verdad? ujú. Y es inmaduro también la sociedad, ¿verdad? Que aplaude y celebra este tipo de, porque si no, no sería viral, ¿verdad? Es lo increíble, sí, Sí. que hoy en día aplaudan los trastornos, ¿no? Que hoy en día se festejen los trastornos. O sea, no es concebible este tipo de situaciones, porque entonces nos habla de una sociedad enferma. Y por otro lado, también es cierto, bueno, es que se puede hablar de las realidades que están padeciendo otros países porque ya van años aventajados, ¿verdad? Entonces, o sea, sí es como poner el foco de decir, a ver, si ya están viendo las consecuencias que están ocurriendo, pues hay que como que no comernos todo este cuento, ¿verdad? De la diversidad, etcétera. Entonces, por otro lado, hay papás que están siendo acosados porque les dicen que si no ceden a la transición de su hijo, los van a empujar al suicidio y van a ser ellos Ujú. los culpables. Entonces es un chantaje donde los papás, aunque ellos no tengan el trastorno narcisista, ellos no estén manipulando a su hijo de esta manera, sienten como que la culpabilidad de decir, ¿qué hago, no? Entonces, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? Sí, yo creo que en primer lugar no se dejen amedrentar por estas cosas. Sabemos claramente que todo esto lleva a fin. Siempre hay que, como hay una frase por ahí que dice, ve para dónde va el dinero, ¿no? Hay muchos intereses económicos y lamentablemente mucha industria farmacéutica está detrás de todo esto. Porque un niño, una niña, una joven, un joven que decide transicionar se hace dependiente de por vida de tratamiento hormonal de entrada. Y en segundo lugar, pues de cirugías estéticas. Yo los invito a que vean cómo elaboran los órganos sexuales de ambos sexos y cómo tienen que sacar músculo y piel de sus brazos, de sus muslos, y realmente es una mutilación constante, ¿no? Eh, yo creo que los papás tienen que ser muy firmes, no dejarse llevar, pero ciertamente si hay papás, y sí los hay, verdaderamente trastornados, que aplauden este tipo de situaciones, que los festejan temporalmente, porque yo creo que en el fondo sí debe haber mucho dolor, porque no creo que alguien le satisfaga esto. Pero pues sí hay quien promueve dentro de la misma familia de sus hijos este tipo de situaciones. Sí, y precisamente la idea de este video, de esta entrevista, alertar a los papás, porque lamentablemente luego se padece o se paga muy caro la ignorancia, como en el tema del caso de John Money, ¿verdad? Que abusó de esos gemelitos, que Sí. uno perdió el miembro sexual, el pene, y un loco, un psicólogo. Eso es lo que yo quiero advertir, que muchas veces se le da tanto poder a los psicólogos y de eso era la siguiente pregunta, ¿verdad? Mm, el chiste es que tenemos que revisar a quién le estás dejando a tu hijo, el corazón y la mente de tu hijo, porque Sí. Richard Cohen, él vivió como homosexual pues hasta los 33 años y ya él después, bueno, a través de mucho dolor, muchas terapias, pero bueno, pudo aceptar su sexo biológico con paz, ¿verdad? Y después de Ujú, mucho ujú. dolor. Pero bueno, él sí invita en su libro, que se llama Comprender para sanar la homosexualidad, si mal no recuerdo, él dice que pongas atención en el terapeuta que te va a atender, porque que al menos haya llevado un trabajo personal. No quiere decir que el terapeuta haya sido, haya tenido la atracción al mismo sexo, pero ciertamente las personas que hemos llevado una terapia de lo que sea, de un duelo, de una pérdida de lo que sea, o sea, sabes que hay que trabajar y echarse un clavado al interior no es fácil, entonces va a tener más Ujú. caridad con la otra persona que quiere salir, ¿no? Y a veces sale tanto psicólogo
con tanta mentalidad tan ideologizada de esta Sí, tendencia, a veces parece que la psicología fue secuestrada o varias ciencias, ¿no? sí. Y lamentablemente tanto trabajo que le ha costado a la psicología como ir posicionándose como para otra vez caer en una suerte Ujú, de creencias supersticiosas. sí. Este, y, y pues ¿cómo alertar a los papás? A ver, sí, les decimos, sí, llévelo al psicólogo. Sí, pero ¿a cuál? ¿O con Mira, quién? sí, yo creo que lo primero es buscar recomendaciones. Y una vez que tengan alguna opción, ir ellos 2, 3, 4 sesiones, cuestionar al psicólogo. Conmigo han venido papás y me dicen, queremos saber qué piensa sobre la homosexualidad. Y cuando le llega un joven, ¿usted qué le recomienda? Y me hacen un cuestionamiento antes de traer al hijo, no para que yo le quite la homosexualidad, ni mucho menos, sino para trabajar con él, eh, pues temas de ansiedad, de depresión, de otras cuestiones que pueda traer, pero ellos quieren saber con quién vienen, ellos quieren saber qué pienso, qué opino, cuál sería el proceso que yo llevaría, porque, a ver, generalmente los papás tienen unos objetivos al llevar a alguien a terapia, pero a la hora de que llega aquí el paciente dice, no, yo no vengo a eso, yo vengo porque yo tengo ansiedad, porque tengo esto, yo estoy contento como soy. Hay quien dice, no quiero ser como soy, quiero ayuda, pero entonces uno tiene que atender la necesidad del paciente, no de los papás, pero sí investiguen al psicólogo, conózcalo. Mire, hace poco me decía una muchacha, está en plan de si se separa o no, y porque pues su esposo por algún motivo ha rechazado las relaciones sexuales unos meses, ¿no? Entonces la recomendación de la psicóloga fue, pues claro, sepárate y ya te puedes acostar con quien tú quieras. O sea, eres libre de tener relaciones sexuales una vez que estés separada. Y entonces ella así como, a ver, yo no vengo a que usted me diga qué hacer con mi sexualidad y con mi vida. O sea, oriénteme qué tipo de problema pueda haber. O sea, pero así están con esa mentalidad. Y por supuesto que ella ya no volvió con esa psicóloga, porque dijo, es que yo no vengo a eso. Eso es lo que tienen que hacer los papás, buscar a alguien recomendado y luego ir ellos personalmente varias sesiones hasta cerciorarse de que pueden dejar a sus hijos en esas manos, en su forma de pensar, en los valores que promueve, en una serie de cualidades donde ellos puedan confiar que realmente lo van a ayudar. Sí, realmente lo más fácil es seguir como que esta tendencia, aparentemente más fácil, pero de verdad, yo sí invito a que vean otros casos donde los papás cayeron en la trampa y híjole, qué feo, o sea, cómo das marcha atrás Sí, cuando la persona que más amaba esperaba una orientación, o sea, el que orienta eres tú, el adulto, no ser orientados por gente loca que no sabe ni lo que es. O sea, sí, entonces, por ejemplo, tenemos el caso de Chloe, de esta chica que como a los 12 13 años, pues cayó en este tipo de ideólogos. Lo que queremos alertar es que este tipo de gente va a estar en las escuelas, va a estar con los psicólogos. A veces, lamentablemente, hay que estar alertas en todos lados, hasta en los círculos de fe, ¿verdad? sí. Entonces, lo que yo he escuchado, por ejemplo, hay una periodista que escribió el libro de Daño Irreversible, ella denuncia Ujú, cómo de repente todo el mundo ya se siente como terapeuta y todo el mundo de repente declara, estoy frente a un niño trans. Y dice, ¿usted qué sabe? Aunque sea el pastor sí. de no sé qué, ¿usted qué sabe? O que sea la maestra de no sé qué. Entonces todo el mundo y los mandan con el psicólogo, Diagnostica. Ujú, le pone la etiqueta, de por sí el niño, o sea, pues ya te confundís. Si a uno le duele cuando le dicen feo, fea, cuando estás niño, o si te dicen de alguna manera, o ujú, sea, ahora si te ponen la etiqueta, dices, pues yo creo, ¿no? No sé, pero el menor es el que debe ser orientado, no confundido. Entonces, exacto. esta chica, Chloe, pues de 12 13 pues empezó a entrar a todo este rollo, bueno, la llevaron con psicólogos, ¿verdad? Y el psicólogo, pues, o sea, los empujan a que caigan a los tratamientos, porque como nos decía Lau, el financiamiento a lo político, a las instituciones de educación y de salud, es tan fuerte que tienen que cumplir con compromisos desde arriba, Así es. a costillas de tus niños, a Ujú, costillas de nosotros mismos. Entonces,
no les importa la víctima, ellos tienen que cumplir ciertos números, así como se dan a la tarea de Sí, tanta anticoncepción o tanto esto, tantos parches, ¿usted cómo se va a cuidar? Y que acosan a los pacientes, pues así sí, también, o sea, esto entre más va bajando, pues estamos alertando que con este tipo de gente se va a topar tu niño y no podemos dejarlos solos. ujú, Entonces, esta chica estuvo oyendo, los papás estuvieron siguiendo toda esa verborrea de que si no se va a matar, que si no se va a matar, bueno, pues le quitaron los pechos y obviamente ya de grande, ya pues tiene como 18 años, ella ya se arrepiente y dice, pues ahora sí que su reclamo es, ¿por qué nadie me advirtió? ¿por qué me Entonces, dejaron? ¿por qué me Ujú, dejaron? Y ella dice, ¿sabes? O sea, ella ya identifica que uno de esos momentos clave, precisamente en las redes sociales, ella vio a las Kardashians y que ujú, dijo, ese es el prototipo de mujer, yo no lo voy a alcanzar, para mí entonces debo de ser hombre. Pero fíjate, ese pequeño pensamiento con un buen profesional en psicología le hubiera ayudado a orientar ese pequeño pensamiento que se hizo una bola de nieve y la llevó a mutilarse al grado de que imagínate tan solo cómo están los papás ahorita de que su hija está recorriendo Estados Unidos entero para advertir a los niños de que no sean manipulados de esta manera. O sea, ¿cómo cargar con eso? Lo mismo le pasó a estos gemelitos de John Money, los papás no soportaban, o sea, es que toda esa familia se desintegró, si no en los se linces, por suicidaron suicidio, los hijos, los sí, papás, es que era el una papá. locura, porque esos padres Ujú, se obedecían a este señor psicólogo y luego publican sus mentiras como si fueran ciencia. Entonces, la idea aquí es advertir que esto es pernicioso, que viene a destruir realmente lo más hermoso que es la infancia y la inocencia de nuestros niños y su vida futura. Y pues sí, sí, es muy importante encontrarnos profesionales como Laurita que tienen todo este bagaje académico, que son terapeutas de profesión, o sea, que han tratado con muchas personas que conocen, ¿verdad?, del tema para irnos empapando y no dejarnos manipular con todas estas ideologías. Y por ujú. último, Lau, eh, refiriéndonos a este tema de Chloe, ¿cómo le afectó lo de las Kardashians? ¿Tú qué recomiendas en lo de las redes sociales donde tantas prototipos y Híjole, tantas sí. cosas que se ponen? Y la Fíjate, verdad es que también a veces los papás vienen cansados, quieren como que un ratito que sus hijos se aplasten un ratito, ¿verdad? Y ellos ay, hacer algo. sí. Pero es que, repito, en estos tiempos se exige como una virtud súper extra, una formación súper extra y además trabaja el doble de horas y está como muy titánico. ¿Tú qué recomiendas con lo de las redes sociales? En primer lugar, en la infancia evitarlas, no permitirlas. Yo no lo permitiría antes de los 12 años. Hay 4 videos por ahí que después te paso la liga por si tú la quieres compartir, de gente que primero transicionó al género opuesto y después de transicionó. Y la mayoría da el testimonio de que justo a través de las redes sociales los atraparon, que, por ejemplo, si alguna vez dijeron algo sobre su cuerpo, sobre la insatisfacción, que si están gordas, que si no me gusta mi nariz, por ahí se empiezan a meter a decir es que si no te gusta tu cuerpo es que estás atrapada en el cuerpo equivocado y les empiezan a meter una serie de ideas y luego dice que es así como envolvente, los acogen, los protegen, los llevan a la transición. Y en el momento que alguna de ellas, porque son varias las que dan el testimonio, en el momento que dicen, no, 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 me equivoqué, esto no es lo que yo quería, no es lo que esperaba, censura total en las redes sociales, rechazo público, o sea, los invisibilizan. Entonces, realmente hay una persecución en las redes sociales y van por tus hijos. O sea, les interesan los niños, para eso es el TikTok, para eso el Instagram, eh, en donde potencian el, la apariencia, el exterior, la parte externa y se olvidan de lo que la gente es interiormente. Ahí lo que vale es lo que tú presentas, lo que tú aparentas, el cuerpo que tienes, la cara, aunque tengan miles de filtros, ¿no? Pero esa apariencia de felicidad en las cosas materiales está mandando un mensaje muy equivocado. Y si los papás estamos igual distraídos con nuestro
aparatito, si igual los papás estamos conectados a la tele y perdemos de vista lo que nuestros hijos están viviendo, los podemos perder. Entonces sí tenemos que estar muy atentos. Hoy la educación exige el doble de esfuerzo que la que hicieron nuestros papás. En primer lugar, porque al ser tantos hijos de manera natural se educaban muchas virtudes. Si teníamos una televisión y éramos 7 hermanos, nos teníamos que turnar y teníamos que compartir y teníamos que ceder y ser pacientes y compartíamos la comida, la ropa, todo. Hoy en día es 1 o 2 hijos, entonces de una forma natural no se viven virtudes y luego les ponemos a cada quien su tele, su tablet, entonces, ¿a qué horas comparten, a qué horas conviven, a qué horas realmente desarrollan virtudes humanas? Y hoy en día se requieren más porque la voluntad está tan débil que justamente por esto los atrapan en estas redes. Anteriormente, de forma natural, nos forjábamos el carácter, a veces sin tanta presencia de los padres porque estaban atareados con tantos hijos. Y hoy, aunque son menos hijos, los papás estamos muy distraídos. Y fíjense, por lo menos a mí, nunca nadie jamás me ofreció una droga. Y entonces todo este esfuerzo, toda esta educación, todo este forjar el carácter, nunca lo tuve que necesitar porque nunca tuve que decir, no, gracias, no fumo o no quiero. Hoy nuestros hijos se los ofrecen en cada fiesta, en todo lugar, y hoy necesitan un carácter mucho más fuerte para poder decir no, para poder estar seguros de sí mismos. Y los papás están hoy muy distraídos. Entonces hoy tenemos hijos muy débiles ante un mundo sumamente difícil que se los quiere comer. Entonces yo sí invitaría a los padres de familia a que tracen objetivos educativos con cada hijo, a que se den cuenta que la educación es cotidiana, es informal y es de cada minuto. Todo lo que yo haga o deje de hacer, educa o maleduca. Entonces nuestra tarea al tener hijos es forjarlos y hacer personas de bien. Sí, totalmente de acuerdo con lo que comentas y realmente lo que nos hace falta luego es lo más, lo espiritual. Yo a veces pienso, digo, ay no, preferible una vida como de campesinos, ¿verdad? A tener como Sí, altos puestos con una mentalidad muy corrompida en el sentido de que a veces veo que hay padres de familia en Estados Unidos que hicieron tanto esfuerzo, tantos ahorros de tantos años para que su hijo entrara a la universidad y entran con sus valores y salen feministas, totalmente. o salen con todas las mechas de todos los colores, y dices, ¿qué le hicieron? O sea, le hicieron pomada a su manera de pensar, su Sí. inteligencia, y dices, no se vale, o sea, es un secuestro, y fíjate que no es la primera vez que ocurre, o sea, en la historia de la humanidad, yo recuerdo que Gabriele Cubi comenta sobre el Imperio Otomano, cómo secuestraba a los hijos de los cristianos, ya desde aquel tiempo, y para revertirlos contra sus padres. Y luego lo vemos también eh, en el tema del comunismo, ¿no? También, o sea, cómo es una Sí. intención de secuestro y ponerlos contra los papás. Entonces, delante de gobiernos tiránicos, pues lamentablemente es algo que, pues en este momento esto nos tocó vivir, pero yo sí quisiera invitar a las jóvenes, adolescentes, que aquí hay dos mujeres adultas, ¿verdad? Y tú que nos Ujú, escuchas, bueno, y te queremos decir que es normal que no, que haya algo en ti que no te guste. Eso lo vive todo ser humano, ¿verdad? Es parte de aceptar nuestra naturaleza, nuestra genética, nuestra historia, todo lo que somos y eso es maravilloso. Eres maravilloso porque no hay nadie igual a ti. Y ujú. es parte no nos dejemos engañar por todas estas ideologías. Yo sé que está difícil, yo me imagino como adolescente viviendo estos tiempos y créeme que sé que estaría del otro lado muy confundida. Pero precisamente por eso queremos ofrecer esta información. Yo los invito también a que vean un documental ahorita que todavía está en YouTube, se llama Disforia de Soda Films, porque hay muchos que dicen disforia. Ujú, Bueno, ese que dice ujú, Soda Films, que realizó una hindú, está buenísimo y habla de varios testimonios, así como Laurita aquí nos está comentando, de jóvenes, de chavas que fueron engañadas y también es muy importante ir conociendo, ¿verdad? La otra parte.
y no quedarnos Ujú. con tanta propaganda con la que estamos siendo bombardeados. Y bueno, Lau, algún mensaje que nos quieras decir final y pues muchas gracias por tu espacio, por tu tiempo. No, al contrario, muchas gracias y sobre todo, pues alertar a los padres de familia, que aprendan, que conozcan, que investiguen, que conozcan los programas académicos, los libros de sus hijos, los programas que ven y de ser posible que eviten que en cada recámara haya un intruso dándoles la información sin conocer de quién se trata y qué tipo de información les va a proveer. Sí, muchas gracias y bueno, Dios los bendiga y pues seguimos en contacto. Hasta luego. Hasta luego.